Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profesor. profe. Días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los denominados diseños 2 a la 1. ¿Qué son diseños 2 a la 1? Son diseños en los que yo sigo teniendo una variable de entrada, una única variable de entrada, pero ahora sí voy a ver un cambio en la variable, es decir, ahora sí voy a tener una variable. Antes lo que habíamos tenido era realmente la medición repetitiva de una cantidad, que esos eran los diseños 1 a la 1. Con esto ya empezamos a ponernos un poquito más serios con el diseño de experimentos, porque de aquí el siguiente paso es que ya vamos a tener diseños con múltiples niveles, y luego para cerrar el curso, que para mi sorpresa pues ya está en la recta final. ¿Cuándo acaban las clases? Como en Hoy. un mes, más o menos. Por eso, entonces estamos en la recta final. Trataremos diseños con múltiples factores y múltiples niveles. Entonces, los llamados diseños multivariables. Volviendo a lo que nos concierne el día de hoy, entonces voy acá a compartir la pantalla y voy a pedirle a alguno de ustedes que por favor lea el texto que se presenta. Yo, profe, Adelante. sobre los diseños a la 1 o las comparaciones entre dos poblaciones. Un diseño experimental 2 a la 1 involucra una variable, exponente igual 1, que se mide en dos niveles de la misma, base igual 2, y tiene por objeto comparar las dos poblaciones. Se considera que cada nivel de la variable genera una población de las cuales se hayan tomado dos muestras aleatorias. Para cada nivel de la variable habrá entonces valores propios de los parámetros y estadísticos respectivos. El objeto de análisis es establecer si existe una diferencia significativa entre los parámetros estadísticos de los dos niveles de la variable que se está estudiando. Dos supuestos fundamentales para la comparación por realizarse son: 1. Las observaciones entre los dos niveles de la variable son totalmente independientes. 2. Las poblaciones de cada nivel de la variable se pueden modelar a través del mismo tipo de distribución de probabilidad. Esquemáticamente, la comparación se puede ver como lo plantea Montgomery para distribuciones normales. Bueno, vamos a echarle un ojo a esto. Entonces, cada vez que yo hago un experimento, y ahora sí cambio de nivel mi experimento, a ver qué pasa aquí, qué pasa. Está como, me puso lento el computador. Me cierro cosas, pues. Otra vez, pues. A ver si ahora sí. Problemas técnicos. A ver qué más puedo cerrar. A ver si esto responde. Esperemos un momento, a ver. A ver.
Entonces, lo que decía el texto es que cuando yo hago un experimento y ahora mi variable de entrada sí cambia, o sea, ahora de verdad es una variable, cada vez que yo la cambie, yo voy a tener un conjunto de datos que pertenezcan a una muestra que a su vez pertenecen a la población de los datos que se generan bajo esa condición, es decir, bajo la condición de cada nivel. Cuando nosotros hablábamos allá de los experimentos 1 a la 1, pues teníamos que todo el experimento se hacía bajo una única condición, pero yo tenía toda una población de datos que yo podía muestrear. Aquí lo que tengo es una situación más de carácter más general, donde cada nivel de la variable de entrada me va a generar o está asociada, me va a generar más bien, un conjunto de datos que pertenecen a una población determinada cada vez. Entonces, yo tendré aquí una población para este nivel con todos los valores posibles que pueda medir aquí. En este caso, este gráfico me está mostrando la conversión de un reactivo en un reactor determinado, que es un reactor de laboratorio, en función de la variable de entrada, que en este caso se denomina espacio-tiempo, que es la relación entre el peso del catalizador del reactor y el flujo del reactivo. Entonces, en cada uno de los niveles de esta variable espacio-tiempo, yo tengo un conjunto posible de valores de conversión. Todo el conjunto de posibilidades de valores de conversión van a constituir una población para cada nivel. Entonces, realmente lo que se quiere saber en esencia en este tema es si estos datos pertenecen a la misma población o puede que cada grupo de datos pertenezca a una población diferente. Entonces, por ejemplo, mirando la notación que corresponde, este sería un experimento con 4 niveles en la variable espacio-tiempo y para una única variable, que es el espacio-tiempo. Entonces, este sería el resultado, por así decirlo, de un diseño 4 a la 1. Sin embargo, el día de hoy no vamos a llegar hasta los diseños 4 a la 1. Para ese análisis vamos a desarrollar otra herramienta un poco más sofisticada, sino que nos Profesor, vamos a quedar... disculpe, ¿Sí? un compañero está intentando ingresar. Entonces, ¿la pantalla está compartida o hay problemas? ¿O no la están viendo? Sí, sí la está compartiendo. Ok, se ve. Entonces, aquí otra vez. Entonces, a eso se refería el texto cuando me mencionaba esas dos situaciones. Cada una de esas poblaciones va a poder modelarse con una función de densidad de probabilidad. Sin embargo, pues la condición para el análisis es que ambas yo las pueda modelar con el mismo tipo de función de densidad de probabilidad. Esto quiere decir que si yo asumo una función de densidad de probabilidad normal para la población que estaría ligada al primer conjunto de datos del primer nivel de la variable, la segunda población asociada al segundo nivel de la variable tiene que corresponder también a una función de densidad de probabilidad. Es decir, yo aquí no puedo utilizar, por ejemplo, la función de densidad de probabilidad estándar y acá TD-Student. No es compatible eso. Entonces, esa es una condición del análisis. La otra es que los resultados de este experimento en el nivel 1 no dependen de los resultados que obtenga en el nivel 2 y viceversa. Cuando eso sucede, que eso puede suceder, entonces
hay que utilizar otro tipo de análisis que no es el que vamos a ver. Entonces, estos son los dos supuestos fundamentales que necesitamos acatar o cumplir. Uno, repito, las observaciones son totalmente independientes, es decir, el resultado que obtenga en el nuevo nivel no debe depender del anterior. Y segundo, las dos poblaciones ligadas a los datos que tengo muestreados deben ser del mismo tipo, no necesariamente la misma, porque aquí si ustedes ven, estas son dos poblaciones normales, pero tendrían hipotéticamente dos parámetros diferentes, pero sí deben ser del mismo tipo, las dos son normales. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? ¿Quién puede seguir leyendo? Modelos para los diseños 2 a la 1. De manera análoga a lo que se planteó para el diseño 1 a la 1, el modelo a probar en un diseño 2 a la 1 es, bueno, lo que está ahí. Aquí, Y es sub I, y sub J representa las observaciones experimentales. Mu sub I es la media poblacional de cada nivel de la variable. ¿Eso cómo se nombra, profe? Eso es epsilon. Epsilon, sub y J son los valores de error aleatorio inherente a cada medición. I son los niveles de la variable y J son las observaciones correspondientes a cada nivel I. Dentro de epsilon, sub y J se encierran efectos posibles de variables de entrada no consideradas en el diseño, así como la variación aleatoria de las medidas experimentales. En próximos capítulos usaremos este hecho para expandir el diseño de experimentos multivariables y multiniveles. El modelo predice que cada dato medido se puede representar por la medida poblacional de cada nivel de la variable más un error aleatorio ligado a cada medición. Un supuesto fundamental de modelo es epsilon sub IJ obedece una distribución normal. N, 0, la variación elevada al cuadrado. Sí. Las hipótesis estadísticas por probar se refieren, por tanto, a este modelo. Bueno, entonces, realmente estos análisis van ligados siempre al desarrollo de un modelo de predicción. Desde el punto de vista de la estadística paramétrica, normalmente los modelos de predicción pues, van a estar formulados en términos de los parámetros de la función de densidad de probabilidad que yo utilice. Para una función de densidad de probabilidad normal, los parámetros son la varianza y la media. Entonces, por eso, de hecho, lo que el modelo va a predecir es que los resultados son iguales a la media poblacional y a este error aleatorio, que en realidad este error aleatorio refleja la varianza poblacional. En este sentido, fíjense que el error aleatorio y la media pues son similares, guardan relación, esta expresión guarda relación con los intervalos de confianza. No es exactamente lo mismo, pero sí las expresiones son del mismo tipo. Y esto también se puede afirmar. Una primera cosa es que esto es un modelo lineal. Eso es una línea recta lo que tenemos ahí. Entonces, es importante desde ya irse familiarizando con este tipo de representación, porque después vamos a ver que los modelos más complejos
son análogos a este. Y este término que denominamos acá error aleatorio, que refleja la varianza poblacional, es un término que va a empezar a descomponerse en términos de varianzas para cada factor que vamos a analizar. De eso veremos más adelante. Un supuesto fundamental para esa varianza, para el término de la varianza poblacional representado por los errores, es que este obedece una distribución normal con media cero. Esto se puede ver, por ejemplo, en los modelos de regresión. Uno puede, por ejemplo, aquí, vamos a utilizar este mismo ejemplo. Voy a insertar una línea de tendencia. No importa que no me coincida muy bien. Entonces, haciendo una regresión de estos datos, una regresión lineal. Esto. Y voy a quitar este dato también. Haciendo una regresión lineal. Es esta línea que ustedes ven aquí, de la regresión lineal, realmente, desde el punto de vista estadístico, representa la media o la media de cada nivel. Es decir, este valor que está acá termina representando la media de este nivel, este valor que está acá en el modelo, la media de este la media de este y este la media de este. Y la varianza de esto son las desviaciones que hay entre este punto experimental, vamos a hacer un poquito más grande, entre este punto experimental y esta línea que representa la media de todo el conjunto. Profe, ¿Sí? no sé si soy solo yo, pero estoy viendo en la pantalla es el PDF, no lo que usted está haciendo. Sí, ya, gracias. Es que el Zoom se pone en pausa sin que uno lo ponga en pausa. Realmente es un fastidio este programa. Cada vez me gusta menos. Para serles honesto. Entonces, ahora sí están viendo el Excel. Sí, señor. Gracias. Gracias también por señalarlo. Es que, repito, el programa se pone en pausa solo. No deja de compartir la pantalla solo. Bueno, entonces decía yo que si yo hago una línea de ajuste aquí de estos datos, de estos 4 datos, esta línea de ajuste representa en realidad las medias que yo tenía en el modelo lineal que muestra el PDF. Y las desviaciones que tenemos acá, el error, la variabilidad del modelo, corresponden a la distancia que hay entre el punto experimental y la línea de tendencia. Si uno lo ve aquí al ojo, uno puede saber que de aquí a acá, esta sería una distancia que es contraria a esta, ¿no? Es decir, si este es mi eje de referencia, lo que esté por debajo sería un valor negativo de desviación y lo que esté por encima un valor positivo. Entonces yo tengo aquí 2 valores que se desvían negativamente y 2 valores que se desvían positivamente. Si uno hace la suma de esas desviaciones, encontrará que la desviación total de esto es 0. Es decir, si yo sumo esta distancia negativa de aquí con esta distancia de acá, negativa también, va a ser igual a esta distancia positiva más esta distancia positiva. Es 0. Eso es lo que implica este supuesto que está acá. Que la media de las desviaciones es 0. A ver, otra vez dejo de compartir. Ahí se ve el PDF. Estamos viendo el Excel, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ahora sí. Sí, señor. Esperen a ver si... ¿Qué pasa? A ver. ¿Ahora ven el PDF? Sí, señor. Bueno, entonces decía que entonces este término del modelo lineal refleja las desviaciones
con respecto a las medias que yo calculo para cada población, entendiendo que cada población se genera en un nivel diferente de la variable de entrada. Veamos cómo se prueban hipótesis para diseños 2 a la 1. Hay que decir que el sentido aquí de probar la hipótesis es simplemente determinar si el cambio que hice en la variable de entrada del experimento o de mi proceso se refleja en un cambio en la variable respuesta del mismo. ¿Quién puede leer el texto? Yo, profe. Adelante, Luis Eduardo. Eh, hipótesis por probar en diseños 2 a la 1. La naturaleza de las hipótesis por probar para un diseño 2 a la 1 es la misma que para los diseños 1 a la 1, discutidos antes. La siguiente tabla resume. ¿Leo la tabla, profe? Sí, por favor. Hipótesis. 2 colas, cola derecha, cola izquierda. Cola derecha, h sub 0 y es mu sub 1 igual a mu sub 2. Y bueno, y eso entonces cuando h sub 1, entonces es mu sub 1 diferente de mu sub 2, h sub 1 cuando mu sub 1 mayor que mu sub 2 y h sub 1 es mu sub 1 menor que mu sub 2. Bueno, fíjense, gracias por la lectura. Ahora seguimos leyendo, pero vamos a concentrarnos en la tabla porque hay diferencias y datos de vital importancia en comparación con lo que ya habíamos visto. El primer dato de vital importancia es que en este caso, cuando ya voy a comparar dos poblaciones hipotéticas, la hipótesis nula no cambia. La hipótesis nula es única y es que la media de la población hipotética número 1 es igual a la media de la población hipotética número 2. Por lo tanto, bueno, esto desde el punto de vista de mi trabajo, pues me facilita la vida. Siempre voy a escribir mecánicamente que la hipótesis nula es que la media de 1 es igual a la media de 2. Pero seguimos teniendo tres posibilidades de hipótesis alternativas. Antes teníamos tres parejas de hipótesis, ahora también tenemos tres parejas de hipótesis, pero el parejo, hipótesis nula, es el mismo. Entonces tendremos una posible hipótesis de dos colas en la que la media 1 es diferente a la media 2, una posible hipótesis de cola derecha en la que la media 1 es mayor que la media 2 y una posible hipótesis de cola izquierda en que la media 1 es menor que la media 2. Ahora sí, Luis Eduardo, por favor, continúa leyendo. En todos los casos, el concepto detrás de la hipótesis nula es que la variable de respuesta no se ve afectada por el cambio de nivel en la variable de entrada del proceso. En cuanto a la hipótesis alternativa, esta puede adaptarse a tres casos que se deseen investigar y mu sub 1 diferente de mu sub 2, la variable de respuesta sufrió una alteración significativa. 2. Mu sub 1 mayor que mu sub 2. La variable de respuesta aumentó con el cambio del nivel 1 al nivel 2. Y 3. Mu sub 1 menor que mu sub 2. La variable de respuesta disminuyó con el cambio del nivel 1 al nivel 2. En general, 1 sirve para preguntar si el determinado proceso cambia con la variable de entrada. 2 y 3 sirven para comparaciones comunes en procesos industriales de control de calidad. Bueno, entonces ese es lo que ya había comentado sobre la tabla, que tenemos tres posibilidades de hipótesis alternativas. Continúa, por favor, o alguien que quiera leer en lugar de Luis Eduardo. Yo sigo, profe, entonces. Dale. En general, los requerimientos y pasos para analizar los resultados de un diseño 2 a la 1 son similares a los de un diseño 1 a la 1. Para las pruebas de hipótesis, el siguiente procedimiento general aplica. 1. Identificar y formular las hipótesis a probar estadísticamente. Este diría yo, antes de continuar, este diría yo que es el paso clave, porque este es el paso de análisis.
Y podríamos decir que es el paso de análisis ingenieril del problema. Ingenieril del problema. Porque aquí es donde yo formulo la pregunta de investigación o la pregunta en general, la prueba de hipótesis. Y yo tengo que ser muy cuidadoso entonces en identificar bien cuál es la hipótesis que voy a probar, cuáles son las hipótesis, teniendo en cuenta que aquí yo tengo 3 posibilidades de hipótesis alternativas. Siguiente. 2. Si se conocen las varianzas sigma sub 1 y sigma sub 2 de las poblaciones de las cuales se tomaron las muestras, se emplea el estadístico Z para probar las hipótesis sobre las medias poblacionales. En este caso, Z sub 0, el valor Z para los datos del experimento, se define como Z sub 0 igual a Y sub 1 menos Y sub 2 menos sigma sub 1 menos sigma sub 2 sobre el error estándar. En esta Bueno, ecuación es importante resaltar las siguientes implicaciones. 1. Si la hipótesis nula es mu sub 1 igual a mu sub 2, entonces mu sub 1 menos mu sub 2 igual 0. Y la ecuación se simplifica a z sub 0 igual a y sub 1 menos y sub 2 sobre el error estándar. Si por algún motivo se sabe o se presume que mu sub 1 diferente de mu sub 2, la hipótesis nula se puede expresar en los siguientes términos. Mu sub 1 menos mu sub 2 igual a delta sub 0. Y z sub 0 va a ser igual a y sub 1 menos y sub 2 menos delta sub 0 sobre el error estándar. Nótese que este procedimiento sirve para obtener un único valor de z sub 0, lo cual es consecuente con haber supuesto que ambas poblaciones pueden modelarse con el mismo tipo de distribución estadística. bueno, aquí veamos algo. En esta relación, mu sub 1 y mu sub 2 representan medias de referencia que uno puede o no tenerlas. Ya habíamos visto en el caso de las pruebas de hipótesis 1 a la 1 que había problemas en los que se tenía una media de referencia. Por ejemplo, la comparación de un patrón de calidad, etc. Acá también se puede presentar la misma situación, pero normalmente no se tiene ninguna media de referencia. Entonces, cuando es así, simplemente se asume el supuesto de la hipótesis nula, que es que si mu sub 1 es igual a mu sub 2, pues la diferencia entre las dos es 0. Pero si yo tengo una media de referencia, pues resto los sus dos valores y eso me va a dar un número determinado. Entonces la hipótesis nula en ese caso es que la diferencia entre las dos medias pues es igual a ese valor determinado. Realmente este es un caso que muy poco se ve en la vida real, este tipo de hipótesis. Y normalmente entonces el estadístico, cualquiera que sea, termina calculándose solamente en función de los promedios y en el caso del estadístico T, de las varianzas de las muestras. Continuemos. Una vez determinado z sub 0, se calcula el valor P respectivo y se concluye sobre la significancia estadística de la diferencia entre las medias poblacionales. Yo aquí voy a dibujar un ojo para este valor P. Ojo. Un ojo ojísimo. ¿Por qué? Porque el valor P, recordemos que depende de cómo se formulen las hipótesis. Y entonces aquí pueden surgir muchos problemas si uno no formula bien la hipótesis con saber qué es el valor P, cuál es el valor P que yo tengo. Entonces yo tengo que, primero, cuando formule esto, pues fijarme qué es el valor P en un gráfico modelo de la función de densidad de probabilidad. Por eso le pongo allá un ojo a ese paso. Ese es un paso que requiere algo de análisis del problema. Listo. Cuando impera tomar una decisión, se opta por establecer a priori un valor de error tipo 1 para rechazar la hipótesis nula. Cuarto, si se desconocen sigma sub 1 y sigma sub 2, es necesario emplear el estadístico T para los cálculos. Existen dos instancias
sigma sub 1 igual a sigma sub 2. Aquí t va a ser igual a y sub 1 menos y sub 2 menos delta de sub 0 sobre s y la raíz de 1 sobre n sub 1 más 1 sobre n sub 2. Bueno, veamos aquí, hagamos una pausa aquí. Esto es el error estándar. El denominador de esto es lo mismo que teníamos en las hipótesis, en las pruebas de hipótesis para diseños cuya variable no cambia. Lo que sucede es que acá se tiene que adaptar la ecuación para cuando yo tengo ahora dos conjuntos de muestras. Esta es una parte que también vale la pena analizar, y para ello requeriremos antes hacer un gráfico de normalidad para decidir si estos parámetros que son desconocidos, a pesar de que se desconozcan, se tiene algún indicio de si son iguales. Recuerden que la distribución t-de-student es producto de un procedimiento matemático o una construcción matemática alrededor de la función de la distribución normal de probabilidad. Y entonces yo debo hacer pruebas de normalidad para ver si en el fondo los datos se pueden modelar a través de la distribución normal. Pero esa misma prueba me sirve a mí para determinar si la varianza poblacional, si existe la probabilidad de que la varianza poblacional de cada conjunto de datos que se genera con cada nivel de la variable es igual o diferente. Entonces, aquí esto lo vamos a decidir por una prueba de normalidad. Y el error estándar, lo que corresponda en el denominador de esta expresión, va a depender precisamente de si esto es igual o diferente. En el caso de que sean iguales, entonces el error estándar se estima utilizando una varianza ponderada de los datos, donde los grados de libertad corresponden simplemente a la suma del número de datos de un conjunto más la suma del número de datos de un conjunto más el otro conjunto de datos menos 2. Esto es lo mismo que haber dicho, miren, n1 menos 1 más n2 menos 1. Entonces, si yo sumo eso, pues me queda n1 más n2 menos 2. Otro detalle a resaltar es que la naturaleza de la ecuación es similar a la de la estadístico Z, pero como habíamos discutido para los diseños 1 a la 1, la diferencia es que acá yo tengo que conocer los valores de las varianzas. Tengo que conocerlos. Entonces, esta ecuación comprende los valores conocidos de las varianzas poblacionales. Acá no. Acá todo se puede calcular simplemente con los valores que yo tenga de la muestra que tomé. Sigamos, por favor. Donde S sub P es una varianza ponderada que se calcula con la ecuación S sub P igual a raíz de n menos 1 por S sub 1 al cuadrado más n sub 2 menos 1 por S sub 2 al cuadrado sobre los grados de libertad de los conjuntos menos 2. De aquí es fácil ver los grados de libertad para el estadístico T. Son B... ¿Cómo? Eso es nu. ¿Nu? Ah, ok. Nu se llama esa letra. Son nu igual n sub 1 más n sub 2 menos 2. Si sigma sub 1 diferente de sigma sub 2, el estadístico se calcula con la expresión t sub nu igual y sub 1 menos y sub 2 menos delta sub 0 sobre el error estándar. Los grados de libertad se calculan usando Una nu. expresión un poquito más complicada. Sí. Entonces, fíjense que si la varianza llega a resultar ser diferente o se tiene un indicio de que las varianzas de cada población son diferentes, el estadístico T cambia en cuanto a que los grados de libertad ahora corresponden a un valor, a una relación un poco más compleja. Pero la ecuación sigue teniendo la misma naturaleza. Fíjense que en la primera yo tenía una varianza ponderada
que en realidad es como si yo tuviese que S1 es igual a S2, S1 cuadrado es igual a S2 al cuadrado y lo factoricé y lo saqué. Acá no puedo hacer eso, entonces S1 al cuadrado más S2 al cuadrado me quedan dentro de del radical. Pero, reitero, los grados de libertad se tienen que calcular de manera independiente utilizando esta relación. Listo. Luis Eduardo, para terminar, el último párrafo. Para determinar si se aplica 4.i o 4.2i, se hace con anterioridad la prueba de normalidad comparando las pendientes de las curvas para saber si la varianza es constante o no. Una vez calculado el valor del estadístico, se halla el valor P y se concluye de acuerdo con lo que se haya establecido como estadísticamente significativo. A continuación, se presenta un ejemplo ilustrativo de lo arriba expresado. Aquí hay un error como para sacarme por la oreja. Lo que se haya de haber. Corrijo este horror ortográfico. Haya. Listo. Entonces, este ejemplo lo dejo para que ustedes lo revisen. Vamos a ir a un ejemplo que está como ejercicio. ¿Quién puede hacer el favor de leer el enunciado? Ya que no sea Luis Eduardo, que ya quizás está cansado. Yo, profe. Adelante. Las emisiones de CO2 por parte de vehículos automotores son vigiladas continuamente en Europa. La tabla siguiente muestra datos estadísticos anuales de emisiones de CO2 producidas por automóviles de las marcas más exitosas del mercado. Listo. Entonces, tenemos una serie de datos. Voy a quitar esto de aquí por el momento. Donde tenemos el fabricante. Entonces, esto hay que decirlo, como está especificado en el ejercicio, son datos de Europa. Aquí realmente no llevamos ese tipo de control. Entonces tenemos marcas como Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, etcétera. Algunas de estas marcas realmente no son europeas, pero se fabrican en Europa. Y acá tenemos, bueno, el número yo diría que este es el número de mediciones hechas por año, en el 2013 en particular. El peso, yo supongo que este es el peso del CO2 total, o el peso promedio más bien del automóvil en 2013. Y acá sí están los datos que nos interesan. Realmente estos datos pues no son de interés para el ejercicio que estamos planteando. Lo que nos interesa son estos datos. Donde está el promedio de las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido para estas marcas, para los autos de estas marcas. Y entonces aquí tenemos para cada año, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. Entonces, ahora sí las preguntas, Stephanie, por favor. Listo, profe. Teniendo en cuenta la información anterior, pruebe las siguientes hipótesis con base en la construcción de diagrama de caja y bigotes. A. Las emisiones de CO2 están aumentando anualmente. B. Todos los fabricantes de automóviles producen autos con los mismos niveles de emisión de CO2. C. Los fabricantes alemanes de automóviles producen autos con menos emisiones de CO2 en comparación con los fabricantes franceses y japoneses. Bueno, entonces vamos pregunta por pregunta. Fíjense que el ejercicio les plantea probar hipótesis solo con diagramas de caja y bigotes, porque es posible. Lo que pasa es que no hay un respaldo sólido de cálculos estadísticos ni de modelamiento con funciones de densidad y probabilidad. Pero se pueden probar hipótesis. Yo en la clase de las 8 ya pasé ese conjunto de datos acá y vamos a simplemente asumir, a trabajar directamente. Entonces, aquí están los datos para cada año y estas son las emisiones por kilómetro, en gramos de CO2 por kilómetro recorrido de los autos. Esta es la tabla original, vamos a subirla. Y entonces, aquí
¿Qué ven en el gráfico? En este punto voy a necesitar que por favor enciendan su cámara para dos objetivos. Uno, la cuestión de la control de asistencia, y dos, para que de verdad yo vea que están pensando en la pregunta que se les hizo y saber a quién de verdad le puedo preguntar, porque a veces se van y dejan la fotico ahí nada más. Entonces, por favor, enciendan su cámara. Quien no tenga cámara, entonces debe hablar. Hola, Entonces, veamos acá quién dijo que no tenía cámara y quién no enciende su cámara. Nicolás. Nicolás, entonces, ¿tú qué ves ahí en el gráfico para responder la primera pregunta? Era la de las emisiones, ¿no? La repetimos. Las emisiones de CO2 están aumentando anualmente. ¿Cómo la ves? Ojo que el eje aquí está invertido, porque este es 2013, 2012, 2011, 2009. ¿Qué se puede pensar? Entonces no disminuyendo. En principio están disminuyendo. ¿Por qué afirmas eso? La media. La Son media. más bajas. Aquí no está la media representada. Bueno, la mitad de la cava más o menos en el cuartil 2 se puede ver que va como hacia abajo. Pero eso no es la No, media. pues no en todos. ¿Qué estadístico es ese? La mediana. La mediana, no la media. Pero, bueno, mira, fíjate, entre 2012 y 2011, la mediana Sí, es son casi la casi misma. iguales. Mm. Pero sí pareciera que hay una tendencia a que disminuya. Pareciera, sobre todo entre, bueno, 2009, si se comparan las medianas, ¿no? Comparando la mediana, la de 2009, es la más alta de todas, pero aquí estas dos son como similares. Son muy parecidas. Y Bueno, esta esperemos. va a bajar. Esta sí es la que está más abajo de todas. Vamos a guardarle, vamos a trazar como una línea que nos sirva de referente visual. Entonces, esta sería la mínima, el valor mínimo de mediana que tenemos. Esto, exacto. De ahí, pero fíjate en el siguiente, la mediana es, sí hay una disminución, pero ya no es tan marcada como entre 2012 y 2013. Vaya, vaya. Haciendo aquí. Listo. Bueno, aquí tenemos eso. Y entre 2011 y 2012, realmente la diferencia es bastante pequeña. Pero bueno, se puede decir efectivamente que, comparando las medianas, que parece haber una tendencia a que disminuya la cantidad de emisiones de estos automóviles. ¿Qué podemos decir acerca de la posibilidad de modelar estos datos con una función de densidad de probabilidad normal? ¿Qué dirías tú, Andrés Fabián? No te oímos. ¿Me puedo repetir, profe? Qué bueno. ¿Qué dirías tú frente a la posibilidad de modelar estos datos con una función de densidad de probabilidad normal? Viendo los diagramas de caja y bigote. ¿Cómo se debería ver un diagrama de caja y bigote de algo que sea perfectamente normal, Andrés?
Un poco más simétrico. Simétrico. Si fuese perfectamente normal, se verían simétricos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo ves tú, por ejemplo, tratar de modelar los datos de 2009 con una función de densidad de probabilidad normal? La mediana debería ser un poco más centrada, supongo. No sé. Y Entonces, es como arriesgado, ¿no? Porque la simetría no es muy buena. ¿Cuáles son los mejores desde ese punto de vista? O sea, ¿cuáles grupos de datos aquí generan 2010, más confianza? ¿Cuáles? un poco 2010. 2010 y quizá un poco 2011. Mm, Bueno, esas son observaciones que uno puede hacer al respecto a la naturaleza de los datos. Hay que tenerlas en cuenta por lo que vamos a hacer después. Veamos la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta, bueno, antes de eso, fíjense que para el punto A, ¿cuál era la variable de entrada del experimento? Lisette Fernanda. Teniendo en cuenta justo lo que acabamos de hacer, el diagrama de caja y bigote y demás, ¿cuál era la variable de entrada? Tienes que activar el micrófono. Tienes que activar el micrófono. Ya, profe. Ya. ¿Cuál era la variable de entrada? ¿Me dejaría ver el ¿No estás gráfico? viendo el PDF? No, profe. ¿No están viendo el PDF? ¿Ahí estás viendo Excel? Sí, profe. Bueno, ¿cuál fue la variable de entrada de ese análisis? Vamos a hacer una encuesta aquí, pero vamos a hacer una encuesta por el chat simplemente. Entonces, la pregunta es, vamos a dejar de compartir. Voy a ponerla aquí. Para todos. ¿Cuál fue la variable de entrada del punto A del ejercicio? Dos preguntas son esa y la segunda, ¿cuántos niveles tuvo? ¿Cuántos niveles tuvo o tiene? En 5 minutos, a los 5 minutos cierro la encuesta. Bueno, respuesta. Alguien que la diga. Hernán, a ver cuál fue tu respuesta que acabas de escribir aquí. Yo puse que la variable de entrada son los años y del nivel sí, es la marca del auto, la manufactura. No. ¿No? ¿Por qué no es la marca de autos? La variable de entrada es años, el año, ¿no? ¿Cómo cambian los años? ¿Con las marcas de los autos? Hernán. No, los años no cambian. Entonces, Pues sí cambian. Tenemos entre 2009 y 2013. listo. Entonces, ¿cuáles son los niveles de la variable años?
¿Cuántos ves? 2013, 2012, 2011, 2010, 2019. Pues son 5 niveles. Esa era la respuesta. La variable de entrada para esta pregunta es el año y los niveles son 5, que son 2009, 10, 11, 12 y 13. Entonces, fíjense que para el primer ejercicio, la variable de entrada son los años. En cambio, y ahora sí, ¿cuál sería la variable de entrada de la pregunta B? La pregunta B dice, todos los fabricantes de automóviles producen autos con los mismos niveles de emisión de CO2. ¿Cuál es la variable de entrada en ese caso, Laura? Ahí sí sería la manufactura, las marcas. La marca, el fabricante. Bueno, y niveles, pues no vale la pena contarlos aquí, pero son todos estos. Ahora, ¿cómo se probaría esta hipótesis? Hay que graficar los niveles de emisión para cada uno de estos fabricantes. Entonces aquí, a diferencia de cómo hice el diagrama de caja y bigotes acá, en función de los años, aquí tengo que poner como variable la marca, y aquí entonces ir asignando marca no sé qué, y lo hago. No lo vamos a hacer porque ya este es un tipo de ejercicio que ya hemos analizado antes. Lo que sí era interesante es que vieran que la variable de entrada pues está sujeta al análisis que yo voy a hacer de los datos. Unas veces puede ser el año, dependiendo de la pregunta, y en otras veces puede ser el fabricante. Veamos el siguiente punto. ¿Qué dice el punto? ¿Quién lo lee? Yo, profe. Adelante. Pruebe las siguientes hipótesis conforme a los métodos para diseño 2 a la 1. D. Las emisiones de CO2 de todos los fabricantes disminuyeron entre 2012 y 2013. Bueno, dejémoslo así y resolvámoslo. Entonces, habíamos dicho que para este tipo de análisis tengo 3 posibilidades de hipótesis alternativa. La hipótesis nula va a ser la misma siempre. En este caso, si nosotros designamos como 2012, mu sub 1 es igual a mu 2012 y mu sub 2 igual a mu 2013, ¿cuál sería la hipótesis alternativa que se adecua al enunciado que formulamos? Vamos a verlo. Entonces, las emisiones de CO2 de todos los fabricantes disminuyeron entre 2012 y 2013. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis alternativa ahí adecuada? ¿Cuál es la hipótesis nula? Que las medias son iguales. Listo. Entonces esa despejada. ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa adecuada? Si dice disminuyeron, dice el problema. Que mu sub 0 sea mayor a mu sub 1. ¿Y cuál es mu sub 0? Sería la del año inicial, ¿no? ¿Cuál sería? ¿La de 2012 o la de 2013? 2012. Entonces, efectivamente, el par de hipótesis por probar son estas, de acuerdo con el enunciado. Entonces, fíjense que yo tengo que leer el enunciado o saberme hacer la pregunta antes de correr a postular mecánicamente las hipótesis. Y ahora, cuando hagamos los cálculos y determinemos, tomemos una decisión,
para contestar esa pregunta, esta manera en que yo postulo la hipótesis es crucial para que la respuesta sea la adecuada y yo no me equivoque. Entonces vamos a Excel y aquí pues, yo separé los datos que corresponden a los años 2012 y 2013, que son los que están bajo discusión. Lo primero que debo hacer es una prueba de normalidad, porque si recuerdan, habíamos dicho que una condición para hacer la prueba esta de hipótesis era que los datos tenían que seguir una función de densidad de probabilidad normal. Entonces, aquí ya está hecha. Esto ya ustedes lo saben hacer, entonces no vale la pena. No, está bien. Aquí entonces ya ustedes saben hacer esta prueba. Los gráficos que resultan son esos. Pero nosotros ya de los diagramas de caja y bigote vimos aquí 2012 y 2013 realmente son conjuntos de datos sesgados, ambos. Sesgados hacia el cuartil inferior. Entonces realmente, como discutió Andrés, la aplicación de la función de densidad de probabilidad normal pues no es tan rigurosa como uno deseara, realmente. Cumplimos una condición, y es que si aplicamos la función de densidad de probabilidad normal, o la prueba T en este caso, por lo menos vamos a cumplir algo que sí no podemos nunca saltarnos, y es que los dos conjuntos de datos deben describirse por la misma función de densidad de probabilidad. Entonces vamos a asumir que a pesar de este sesgo, igual yo puedo proceder con la función de densidad de probabilidad normal para modelar los datos. Pero claramente eso es algo que no se cumple tanto como yo quisiera. Hay algo que yo nunca me puedo saltar y ya lo discutimos en una clase anterior. Es decir, el supuesto de normalidad yo puedo ser algo flexible, pero hay otro que yo definitivamente no me puedo saltar. Y entonces, pues ese se ve en los diagramas de caja y bigote. ¿Qué no hay en estos diagramas de caja y bigote? En ningún caso. Valores atípicos. Valores atípicos. Ese detalle sí yo nunca me lo puedo saltar. Yo no puedo incluir los valores atípicos en los análisis. Afortunadamente, ninguno de estos conjuntos de datos tienen valores atípicos. Por lo tanto, pues eso me da un poquito más de tranquilidad para la prueba que voy a hacer. Ahora, ¿conozco o no conozco para este problema la varianza poblacional de cada conjunto de datos? ¿Se conoce o no se conoce? La da el enunciado. ¿El enunciado da las varianzas poblacionales? No. Entonces no se conocen. Yo solo tengo los datos. Por lo tanto, yo ya acá en el algoritmo, vamos a regresar un poco al algoritmo de cómo se hacen estas pruebas. Vamos por el paso 1, que era postular las hipótesis ya hecho. Entonces vamos a ponerle un chulito y aquí ya sabemos que esto es una prueba en la que tengo la cola derecha por la hipótesis alternativa que postulo. Segundo, identificar, bueno, este es el que ya hice. Saber si se conocen, no se conocen, ¿no? Entonces, este paso no aplica. Por lo tanto, este tercero tampoco aplica. Vamos al cuarto. Entonces, en el cuarto dice, si se desconoce sigma sub 1 al cuadrado y sigma sub 2 al cuadrado, es necesario aplicar el estadístico T, aquí tal cual. Ahora hay que determinar si puede, a pesar de que yo no conozca el valor como tal, hay que determinar si es posible que esas varianzas poblacionales, la del 2012 y 2013, sean iguales o diferentes.
La solución a ese interrogante está en la misma prueba de normalidad, que ya aquí está graficada. Aquí ya está la respuesta, pero ¿por qué se responde eso? ¿Por qué se llega a la conclusión con ese gráfico de que se pueda asumir que las varianzas poblacionales 1 y 2 son iguales? Ya esto lo habíamos hecho antes para otros análisis. Aquí simplemente estamos construyendo sobre lo que ya sabemos hacer. Entonces, siendo así, Silvia, ¿por qué crees que se concluye que las varianzas son iguales? Tienes el micrófono apagado. Sigues con el micrófono apagado. Ya, profe. Estoy mirando, estoy pensando. Se supone que ya ustedes son unos maestros de este análisis, porque esto fue lo que vimos en estadística descriptiva. Alguien en el chat ya lo dijo. Revisa el chat y lee. Porque, ok, porque las pendientes son casi iguales. ¿Tú crees eso? ¿Le crees al compañero tuyo que lo escribió? Mira el gráfico. O sea, pues yo tomaría porque los puntos están sobre una línea recta, pues lo mismo, sí, que tienen las pendientes son casi iguales. Ojo, pero ojo, que no es lo mismo. Que los puntos estén sobre una línea recta es prueba de que siguen una función de densidad probabilidad normal, no de que las varianzas sean iguales. Entonces, esto claramente no sigue una línea recta perfecta, pero bueno, no está tan mal. Era lo que decíamos con los diagramas de Cahill-Gotte. No es tan desastroso. Y el otro supuesto, o lo otro que tengo que averiguar, que si estas varianzas son iguales, efectivamente si es mirando la pendiente que describen cada conjunto de datos en la prueba. ¿Tú cómo la ves? ¿Sí te parece que puedan tener pendiente igual o no? Silvia. Sí. Sí, y eso se ve muy fácil con viendo si son paralelos los conjuntos de datos. O sea, yo no tengo que hacer unas rectas. Miren que los dos conjuntos de datos parecen ir en paralelo. Entonces, pues sí, se puede asumir que la varianza poblacional del conjunto de datos 1 es igual a la varianza poblacional del conjunto de datos 2. Entonces, siendo así, el caso que voy a escoger es el caso 1 para este ejercicio. Entonces, quiere decir que para calcular el estadístico te voy a aplicar esta relación. Yo en este ejercicio tengo alguna media de referencia. Volvemos al ejercicio. Dice en alguna parte acá, se conoce que la media, se tienen medias de referencia para estos datos. No, Yuleidi allá dice que no. Y efectivamente no está, no lo dice. Por lo tanto, este término que puede aparecer acá en este cálculo, este delta, pues será 0. Se asume como 0 porque eso no se tiene. Entonces el estadístico T por calcular es igual a la diferencia de los promedios. Entonces este sería el promedio de 2012, el otro el promedio de 2013 sobre la varianza ponderada o la desviación estándar ponderada más bien que vamos a calcular a continuación. Entonces vamos al cálculo. Ahí se está viendo el Excel. Sí, señor. Entonces, aquí yo había hecho unas anotaciones. Una es que más o menos se puede usar una función de densidad de probabilidad normal. Más o menos. Porque esto no es la línea recta que uno esperaría. Sacamos los promedios de cada año. 2012, 2013. Calculamos la varianza de la muestra. En realidad acá vamos a terminar necesitando la varianza. Entonces se calcula la varianza de cada muestra. Y ahora sí,
procedemos a hacer la prueba T, es decir, a analizar la hipótesis con el estadístico de prueba T de estudio. Entonces, aquí lo primero es el numerador del T experimental, que es esta fórmula. Esto es lo que vamos a llamar T experimental. Entonces, el numerador es la diferencia de los promedios. Entonces, la diferencia de los promedios es la de 2012 menos el promedio de 2012 menos el promedio de 2013. Entonces, eso da 6.10. Los grados de libertad. Los grados de libertad, entonces, son iguales a n más n1 más n2 menos 2. En este caso, aquí hay 19 datos. Entonces, eso es 19 más 19 menos 2. Ahora vamos a calcular la desviación estándar ponderada, que es lo que vamos a necesitar para calcular el error estándar. Aquí tengo la desviación estándar ponderada por esta expresión que está dentro del radical. Entonces, para la desviación estándar ponderada era que yo necesitaba los valores de la varianza de cada grupo de datos. Entonces, programamos esta fórmula acá en Excel. Podemos, según esto es 18. Vamos a programarlo. Este es. Entonces, a ver, voy a pasar esto un momento acá para guiarme. Entonces, la varianza ponderada. Voy a calcular el numerador. Entonces, el numerador es N1, es decir, el número de datos del primer conjunto, menos 1, que son 18, por la varianza de 2012, más el otro, que son 18, por la varianza de 2013. Aquí es de donde salía en la fórmula anterior que el 18 se puede factorizar y entonces ese es el numerador. Ahora el denominador son los grados de libertad, 36. Entonces este valor de acá es ya la varianza ponderada, la desviación estándar ponderada, es la raíz de el numerador este que calculé sobre 36 raíz cuadrada. Y eso da 8.25 aproximadamente. Ahora con eso yo debo calcular el error estándar. El error estándar, borrar, quitar. Perdón. El error estándar es la desviación estándar ponderada que calculé por la raíz de la suma de las fracciones N1 más N2. Entonces, aquí ya lo tengo. Esto es el error estándar. Fíjense que si yo sumo como los dos conjuntos de datos son iguales, pues eso me da 2 sobre N. Es decir, y ese valor es 2 sobre 19. Entonces, multiplico la desviación estándar ponderada por la raíz de 2 sobre 19. Y este sí es el error estándar. Y ahora sí calculo el T experimental. El T experimental lo voy a marcar con los grados de libertad que lleva. Entonces sería T sub 36 y le pongo arriba experimental por si hay las moscas, por si cualquier confusión adicional por parte de alguien que esté distraído. Entonces, T36 que es lo mismo que el T experimental. Y ese valor da 2.28. Ahora es donde viene la parte delicada de la prueba. Entonces, pregunta. Se me perdió acá. Pregunta.
¿Cuál es el valor P? ¿Cómo se calcula el valor P con este test experimental? Porque ya tengo el estadístico, ahora hay que tomar la decisión. Bueno, ¿cuál es la hipótesis que sería válida o que sería razonable aceptar? Profe, disculpe, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuál sería el valor P? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calcularía el valor P? Aquí, como les decía, aquí es donde viene el tema. Entonces, volvamos al inicio y veamos cuáles son nuestras hipótesis. H sub 0, están viendo la pantallita, ¿no? Sí, profe. Entonces, H sub 0 es que mu 2012 es igual a mu 2013. ¿De acuerdo? Esa no cambia. Yo no tengo problema en estos ejercicios con esa. Siempre va a ser del mismo tipo. Y habíamos dicho que la hipótesis alternativa es de cola derecha. Para representar que la media de las emisiones de 2012 es mayor que la media de las emisiones de 2013. Eso es lo que implica cola derecha. Por tanto, si yo me hago un gráfico de cómo probar esta hipótesis, el hecho de que se me indique que es cola derecha, aquí está mi valor T experimental, en este punto acá. Este es T experimental que tiene 36 grados de libertad. ¿Cuál es la cola derecha acá? ¿Lo que está antes o después de T experimental? Después, Después, claro, es lo que está a la derecha. Entonces, esta es la cola derecha. Esta es la prueba de cola derecha. Me quiere decir que el valor P es esta cola derecha. Entonces, el valor P de la prueba es la cola derecha de la distribución. Por tanto, entonces, ahora sí vamos allá a Excel y lo determinamos. Hay dos maneras. Entonces, bueno, y antes de esto, entonces si yo tengo acá, yo le puedo decir a Excel, creo que history.t, y aquí está cola derecha, directamente, ¿sí ven? Cola derecha. Cola derecha me pide el valor T experimental, que es este, y me pide grados de libertad. Grado de libertad, yo sé que son 36. Entonces, ese valor es 0. Entonces, el valor P es aproximadamente 0,0143. Ese es el valor P, la probabilidad que está acá a la derecha. Entonces, pregunta, ¿cuál de las dos hipótesis se puede adoptar? ¿La nula o la alternativa?
Fernando. No has activado el micrófono. Profe, depende del nivel de confiabilidad, ¿no? Por eso, pero con el valor P que tenemos un valor P de 0,0143. Pues si yo tengo un nivel de confiabilidad del 99%, o sea, 0,01, pues, ¿Qué dirías? pues sería la hipótesis nula. Si tuviera un nivel de confiabilidad de 0,01. Ah, bueno, sí, tienes razón. Listo. Si alfa es igual a 0,01, entonces valor P mayor que alfa, ¿no? Entonces no hay evidencia suficiente para rechazar H sub 0. ¿Y cuál es la conclusión ingenieril de eso, de esa decisión? Volvamos a la pregunta. ¿Qué se preguntaba? Fernando. Sería que no disminuyeron, sino que se mantuvieron iguales. Exacto. Entonces no se mantuvieron iguales. ¿Cómo podría yo dar esta respuesta sin amarrarme a ningún valor de error tipo 1? Yo podría decir, de manera alternativa, lo que hizo Fernando está bien. Es decir, él definió, él dijo, para un 99% de confiabilidad o para un error tipo 1 del 1%, no hay evidencia suficiente para decir que disminuyeron las emisiones. Eso está bien. Hay otra manera de ponerlo. Fíjense que si yo hago la cola izquierda, es decir, lo que queda acá, eso es igual, cola izquierda es igual a 1 menos valor P. Esta cola izquierda termina siendo, o uno puede llamarla, confiabilidad en esta tema. Ya no estoy mostrándoles. La podemos llamar confiabilidad, 1 menos el valor P. Entonces, aquí en realidad se utilizó de manera alternativa en la clase anterior la función de Excel que me da la cola izquierda directamente, que es 0,98574, que en realidad es 1 menos el valor que calculamos. Vean que acá la cola derecha pues fue 1 menos. Entonces, esto quiere decir que la confiabilidad, ¿sí? ¿Sí? Qué pena, ¿me podría volver a repetir lo de la cola izquierda? Que se me entrecortó el internet. No, que la cola derecha, pues, tal como habíamos visto antes, en una función de densidad de probabilidad, lo que está a la derecha, el área que está a la derecha, se puede utilizar para calcular lo que está del lado izquierdo, utilizando la relación, pues, que 1 menos la cola izquierda es igual a la cola derecha, porque las dos colas suman 1. Eso es todo. Entonces, podemos nosotros decir que en realidad también la cola izquierda, en este caso, representa la confiabilidad de la prueba, la confiabilidad máxima. Entonces, otra manera de responder al interrogante, vuelvo a decir, la que Fernando formuló está bien, pero otra manera también es decir, bueno, se puede decir que sí hubo una disminución de las emisiones
Y esto es lo que van a responder los fabricantes. Los fabricantes no van a ser como Fernando, de las emisiones de CO2 con un 98.6% de confiabilidad o de certeza. Pongo certeza entre paréntesis porque realmente es como contradictorio, pero seguramente en el mercado uno puede encontrar que usan la palabra. Dejémosla aquí, como estamos en la academia, pues dejemos confiabilidad. Entonces ahí es donde se puede entrar a la discusión. No, pero es que el estándar tiene que ser 99%, no, pero es que el estándar 98% está bien. Entonces, ¿sí ven? Por eso, esta es la mejor manera de expresarlo, porque deja abierta la discusión entre lo que la diferente gente pueda plantear como aceptable en su criterio. Pero, reitero, lo que dijo Fernando también estaba bien, porque él fijó un nivel de error tipo 1, un nivel de confiabilidad del 99, y para el 99 no lo cumple. Pero para el 98,6 sí lo cumple, ¿sí ven? Ahora, si YouLady, por ejemplo, hubiese fijado que no, que es que el 99 es muy estricto, usemos 95, también lo cumplía. ¿Bien? Pero a 99 no lo cumple. Esa es la cuestión. ¿Preguntas? Por acá. ¿Cómo se calcula la cola izquierda con la fórmula de Excel? Para Excel, la cola izquierda viene dada por la función, la probabilidad de la cola izquierda, distri.t.n. Y entonces esa función, ¿qué pide? El valor de t, calculamos, los grados de libertad, 36, y hay que decirle que me calcule el acumulado, porque la cola izquierda, desde el punto de vista de lo que se define normalmente, es la probabilidad acumulada de menos infinito hasta un punto determinado. Por eso es que uno dice, cuando Excel le pregunta que si es el acumulado, entonces hay que decirle que sí, que es el acumulado. Entonces, verdadero, y ahí te da. Ahora ya listo, Nicolás. Nicolás. Listo. Se puede utilizar dos colas también. Esto ya no es una cuestión estadística, esto aquí es una cuestión de las funciones de Excel que debo utilizar, que es un accesorio realmente. Es como, ¿cómo utilizo la calculadora? Es la pregunta que estamos aquí. Esto es cómo utilizo la calculadora. No son conceptos estadísticos. Si yo utilizo dos colas, pues el valor P me lo va a dividir en dos. O sea, el valor que voy a tener acá me lo va a dividir en dos. Y me va a dar normalmente el valor, pues, del lado positivo. Tengo que introducir aquí el valor del lado positivo. Entonces, si uso si ven que es, voy a dividir, ponerlo un poquito más grande quizá. Ven que es justo el doble del otro. Entonces, de hecho, si yo divido esto que me dio sobre el otro, me da 2, porque son dos colas. Entonces, la calculadora Excel se puede utilizar, uno puede utilizar la función que más le convenga o la que más le guste. Si a ustedes les gusta mejor que les calcule con dos colas, pues lo hacen. Pero la calculadora no les va a decir cuál es la pregunta que les están haciendo en el problema. Eso sí es seguro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas y todo está claro, entonces dejamos hasta aquí el día de hoy. Este era el tema del día. Para la próxima clase deben leer y procuren resolver los ejercicios que están en la sección. Yo voy a dejar el capítulo en Moodle, porque en la primera hora de clase vamos a realizar un taller sobre este tema. Y en la segunda hora, pues ya adelantaremos nuestro tema, que lo que sigue es ya
Bueno, tengo una variable, pero ahora tengo múltiples niveles, ya no tengo solo 2 niveles. Vamos a ver cómo se puede analizar un experimento en el cual tengo múltiples niveles de una variable. Para eso vamos a empezar a hablar y a definir el famoso análisis de varianza, o ANOVA, como lo llaman por ahí. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo porcentaje de confiabilidad que yo debo tomar para la probabilidad? Yo creo que la mayoría de la gente usa 95%, pero como digo, eso no está escrito en las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, en la vida práctica habrá gente que se conforma con 90, habrá gente que será más estricta, como por ejemplo Fernando, y en realidad no hay ningún argumento para rebatirlo, son estándares. Es como si yo digo, no, es que yo compro la ropa de tal calidad, o yo quiero de tal calidad. Yo no quiero eso que usted vende que me demora un año o que me demora 2 días, yo quiero algo que me demora un año. Entonces, más o menos así se maneja esto en la vida práctica. Y para evitar la discusión, de hecho, hace mucho tiempo la gente se puso de acuerdo en definir estándares. Entonces ustedes ven unos libros, por ejemplo, las normas ASTM, el estándar ASTM, que fueron los americanos los que pusieron el estándar ASTM, que es una colección de estándares de cuanta prueba experimental, bueno, no todas, pero de muchísimas pruebas experimentales más bien. Y ahí está, en el estándar le definen a uno cómo debe hacer la prueba y cómo debe hacer los cálculos normalmente para la prueba y cuáles son los parámetros de calidad. Entonces, así se define. Pero bueno, no todo en la vida está definido por un estándar ASTM. Entonces, ahí es donde entra, sobre todo, que uno debe tener claro es el concepto, no resolver netamente lo que el libro le pone, los libros convencionales le ponen. Eso lo ponen los libros convencionales porque, claro, uno tiene que familiarizarse con la mecánica de hacer estos análisis. Pero la mecánica tiene que ir acompañada de un análisis crítico, que es lo que los va a hacer a ustedes ingenieros. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos despedimos, nos vemos el jueves. Los que tengan consulta, como siempre, pueden escribir al correo y se les asigna un espacio por Google. Chao.